Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a ver el tema de redes neuronales. Miremos un ejercicio de regresión donde estamos considerando 5 neuronas, un único output y 4 variables de input. Esta sería la arquitectura de este modelo con una capa, pero en el caso en que solo tenemos una salida única que va a representar el caso de una regresión. Aquí tenemos las ecuaciones del modelo donde vamos a tener primero un único output y por lo tanto si queremos también que sea una regresión, esa función de activación del decoder va a ser lineal, de tal manera que vamos a tener que h de x es igual a x. Vemos aquí la primera ecuación que representa ese decoder, es lineal, y me va a mostrar una ecuación lineal donde tengo el output, que es y, va a ser igual a esa combinación lineal de las variables que representan esa capa de neuronas, que va de Z1 a Z5. Y adicionalmente voy a tener el error del modelo. Luego voy a tener el encoder que va a estar representado por esas 5 ecuaciones que tienen como output en ese nivel de la red neuronal las neuronas. Entonces tengo 5 ecuaciones, una ecuación para cada neurona que coge como input las variables observables que estamos introduciendo al modelo, que aquí van a estar representadas por las variables que van de x1 hasta x4. Estos son los features o las variables de nuestro modelo predictivo que introducimos al modelo, los x's, y que a través de la red neuronal nos va a generar el output y. Aquí vemos que esas neuronas se activan de acuerdo al comportamiento de esa función sigma, representando la función de activación sigmoide, y esa función de activación sigmoide va a coger esa combinación lineal del intercepto más los W's que representan los efectos marginales que cogen cada una de las variables input. Es fácil demostrar que si adicionalmente a este modelo suponemos que todas las funciones de activación son lineales, estamos de vuelta al modelo lineal de regresión clásico. Porque podemos demostrar que esta arquitectura, en el caso en que tengamos solo funciones de activación lineal, vamos a ver que estos diferentes W's, tanto del punto de vista del decoder como del encoder, se vuelven los betas del modelo de regresión lineal. Pero eso es solo un caso particular donde tengamos activaciones lineales en toda la arquitectura. Para el caso original que estamos considerando aquí, donde decimos que sigma puede ser esta sigmoide o leaky ReLU o función tan, vamos a introducir esta no linealidad. ¿Cómo realizamos la estimación de este modelo? Tenemos entonces dos posibilidades de acuerdo a si estamos considerando un modelo de regresión o un modelo de clasificación. Primero, vamos a ver que en este tipo de modelos, los W's, que son los parámetros, en este caso, de lo que corresponde al decoder, que corresponde a los W super 2, o al encoder, los W super 1, van a ser una gran cantidad de parámetros, porque vamos a tener en este caso, por ejemplo, para el decoder vamos a tener K, que representa el output, en este caso es un output, pero vamos a tener M más 1 parámetros que corresponden a los W's que acompañan a las neuronas. Ese 1 va a ser el intercepto. Ahora, si consideramos el encoder, aquí vamos a tener M multiplicado por 1 más P parámetros. ¿Y qué representa esto? Recuerden que tenemos
P variables explicativas más los interceptos. Cada variable explicativa va a entrar dentro de la ecuación que explica una neurona. Por lo tanto, vamos a tener M por 1 más P parámetros en esa parte del modelo. Los modelos de redes neuronales son conocidos por una gran cantidad de parámetros. Y esto nos va a exigir que al considerar la función objetivo del problema, vamos a tener que introducir un ejercicio de regularización para acotar el espacio de parámetros. Aquí tenemos representado lo que sería la función objetivo para un problema de regresión primero, donde vamos a tener que en ese problema de regresión tenemos una función de pérdida cuadrática, donde tenemos el output observable, y, menos el output generado por el modelo, que aquí lo representamos como esa función f de x. Esa función f de x en realidad contiene toda esa arquitectura que hemos considerado al considerar el decoder y el encoder. Lo que está en rojo simplemente representa ese ejercicio de regularización utilizando este método de regularización en L2 que anteriormente lo habíamos llamado el método de Rich. Luego, si tenemos un ejercicio de clasificación, la función de pérdida cambia un poco porque es la función de pérdida similar a lo que hacíamos en estos problemas de clasificación de variables binarias. De tal manera que tenemos esta forma funcional para ese modelo de clasificación que va a representar la función de pérdida. Y además tenemos lo que está en rojo, que es ese aumento de la función objetivo más el componente de regularización. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Estos problemas, de nuevo vamos a calcular las variaciones de la variable objetivo con respecto a los diferentes pesos. En este caso, como tenemos una arquitectura simple, solo una capa, vamos a tener la derivada de la función objetivo con respecto a los W's correspondientes a ese decoder, que recuerden que nos relaciona las neuronas con la variable que queremos explicar, los outputs. Si calculamos esa primera derivada, vamos a obtener para el caso de regresión esta ecuación, que nos va a representar y sub i menos f de i, eso no es otra cosa que el error estimado, multiplicado por la derivada interna, que aquí es muy sencilla porque es un modelo lineal, entonces la derivada interna va a ser cada uno de los valores de las neuronas. Esto lo podemos simplificar definiendo como e sub i como el error de la parte del decoder multiplicado por las respectivas neuronas. Para el caso del encoder, vamos a calcular la derivada de la función objetivo con respecto a los pesos asociados al encoder. Estos van a ser esos W's super 1. Aquí, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente aplicamos la regla de la cadena por el hecho de que tenemos primero el decoder y luego el encoder. Nos queda esta expresión y de nuevo aquí podemos relacionar esa primera parte como el error del encoder multiplicado por lo que sería ya la derivada interna final de esa parte del encoder que naturalmente va a ser cada una de las variables input. Este es lo que se conoce como los elementos de sensibilidad que van a representar lo que se conoce como el backpropagation y que nos va a permitir de manera óptima ir actualizando el valor de los pesos W super 2 y W super 1 de una manera recursiva, tratando de buscar un equilibrio de tal manera que en este caso tengamos una buena predicción del modelo, en el caso de regresión. Si cogemos estas dos ecuaciones, a partir de estas derivadas o estas sensibilidades, podemos unirlas y encontrar un relacionamiento entre el error de la parte del encoder con el error de la parte del decoder. De tal manera que hay un mecanismo de retroalimentación
entre lo que está sucediendo con el output y lo que está sucediendo con los inputs y cómo se van ajustando las neuronas y los pesos de tal manera que obtengamos el resultado deseado para esa función objetivo. El algoritmo funciona en dos pasos. El primer paso se conoce como el forward pass. La primera vez que corremos el forward pass, vamos a imponer unos valores iniciales de los pesos de todo el modelo y vamos a evaluar el resultado del modelo, arrancando por las variables que observamos, que son los inputs, los X, aquí en verde, con los Ws que tenemos definidos, que están representados por estas primeras líneas rojas. Calculamos el valor de las neuronas, representados por las bolas moradas, y luego tenemos los pesos de la parte del decoder, que cogen las neuronas, los pesos, y nos va a permitir calcular el valor estimado de lo que sería el output, que en este caso lo denotamos como f de x estimado. Ese es el forward pass, porque estamos yendo de los inputs al valor estimado del output. Ahora vamos a calcular el backward pass, en donde vamos a tomar como input los errores y vamos a devolverlos. Aquí tenemos una representación gráfica. Estamos calculando con ese f de x estimado y el y observado, estamos calculando un error y luego a partir de ese error y la ecuación que nos relacionaba los errores del decoder, vamos a devolvernos y utilizar esas sensibilidades para ir ajustando los W, en este caso W super 2 y luego W super 1. Y esto lo vamos a hacer no solo para esta primera línea, sino que lo vamos a hacer para todos los elementos del modelo. De tal manera que secuencialmente vamos a ir haciendo ajustes a los diferentes pesos W super 2 y W super 1. Esta actualización nos va a impactar naturalmente las neuronas con conexiones y nos va a permitir entrenar el modelo y llegar a unos valores óptimos o estables de esos pesos. Esa es la ventaja del algoritmo de backpropagation. Cuando estamos considerando un modelo de redes neuronales, hay diferentes elementos que son importantes para denotar la arquitectura del modelo. Hay elementos que tienen que ver con el diseño. Por ejemplo, el número de neuronas que vamos a utilizar. También el número de capas. No existe un resultado de optimalidad, así como veíamos utilizando los métodos de estadística matemática clásica, que nos diga cuál es el número óptimo de las capas. Ese tipo de resultados no existe en estos modelos de redes neuronales. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios, escoger el número de capas o el número de neuronas viene siendo un ejercicio de prueba y error. De nuevo, también tenemos situaciones similares en el momento de escoger un tipo de función de activación versus otra. También vamos a tener que considerar si de pronto tenemos que excluir ciertos elementos de la arquitectura del modelo. Esto es lo que se llama como una metodología de dropout, que a través del algoritmo elimina algunos pesos en el momento de estimación para ver si eso genera un mejor resultado de nuestro objetivo. También vimos que debemos introducir generalmente, por la gran cantidad de parámetros que tienen estos modelos, un componente de regularización con los métodos de regularización que habíamos considerado anteriormente, que es el L2 asociado a lo que se llama Rich o el L1 asociado a lo que se llama la SU. Debemos también parametrizar la intensidad de esa regularización. Por el otro lado, desde el punto de vista de optimización numérica, también vamos a tener una gran cantidad de algoritmos a partir de los cuales vamos a llegar a los valores de los Ws a partir de este método recursivo. Eso incluye también la escogencia
de una tasa de aprendizaje que va a representar la diferencia entre el W calculado en cada uno de los ciclos en que los estamos calculando numéricamente. Por último, también tenemos elementos a la hora de escoger cómo aplicamos el número de forward y backward pass en el proceso de estimación. Eso es lo que se conoce normalmente como el número de épocas que vamos a correr nuestro modelo. Y eso representa cuántas veces hace el paso forward y el paso backward. Por último, también vamos a poder introducir nuestros datos. De pronto tenemos toda la muestra, pero queremos alimentar nuestro modelo con diferentes submuestras. Y eso es una metodología que se llama como trabajar en diferentes batch. Algunas consideraciones adicionales que tenemos que tener en cuenta con los modelos de redes neuronales. Como son modelos altamente no lineales, necesitamos una solución numérica para ellos. No vamos a tener una solución analítica para estos Ws o estos pesos. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, para arrancar el forward pass necesitamos unos valores iniciales de los Ws. También es recomendable hacer unas etapas previas de limpieza de los datos de los inputs. Por ejemplo, estandarizar las variables, que generalmente tiene unas ventajas en términos de aplicar una regularización equilibrada sobre el modelo. Esto es importante porque precisamente estas no linealidades tienen unos efectos sobre las estimaciones a través de métodos numéricos que estamos haciendo. Entonces, en la medida en que podamos ayudar el funcionamiento de esos algoritmos, vamos a obtener un mejor resultado. En este proceso de optimización también es muy común que tengamos mínimos locales, es decir, que podemos tener diferentes resultados de nuestro modelo. Y en ese contexto, si nuestro objetivo es hacer pronóstico, la recomendación es quizás hacer una combinación de los resultados de diferentes modelos de redes neuronales. Una gran diferencia de este tipo de modelos con respecto a los modelos de estadística clásica es que no podemos muchas veces determinar unos criterios de optimalidad concretos. En este caso, solo tenemos un resultado muy general, que es lo que se conoce como el teorema universal de aproximación, que nos dice que una red neuronal que hemos entrenado a través de estos mecanismos de forward propagation y back propagation, en la medida en que tengamos un modelo lo suficientemente complejo, vamos a poder aproximar cualquier función de los datos. Eso quiere decir que podemos jugar con estas arquitecturas para obtener un resultado óptimo para aproximar cualquier función o cualquier mapa predictivo que nos relacione los inputs con los outputs. Sin embargo, más allá de eso, no tenemos unos criterios exactos de cómo podemos hacer esta mejor aproximación. Como mencionamos anteriormente, no tenemos unos resultados claros de si introducimos más capas o más neuronas, necesariamente vamos a tener mejores resultados, especialmente si queremos hacer pronóstico por fuera de la muestra. Esto es algo similar cuando tenemos una nube de datos y queremos encontrar una curva que recoja el comportamiento de los datos. Si empezamos a ajustar diferentes polinomios en esta nube de datos, por ejemplo, empezamos con una ecuación lineal, de pronto esta ecuación lineal no va a cubrir todos los posibles datos. Pero si empezamos a trabajar con polinomios de orden superior, probablemente vamos a llegar a un polinomio de orden superior que pueda cruzar o generar una curva que pase por todos los datos. Ese es algo similar a este resultado que estamos mencionando. A través de este ajuste, a través de polinomios, quizás vamos a obtener un ajuste perfecto a esos datos. Pero eso genera una serie de problemas en términos de pronóstico, en términos de sobreajustar los datos.
Y ese es un mismo riesgo que tenemos en este caso con los modelos de redes neuronales, donde únicamente tenemos este resultado de aproximación universal. El Deep Learning es un tipo de modelos de redes neuronales que empiezan a ser muy importantes a partir de 2010 y coinciden con este interés que vuelve a surgir en las metodologías de redes neuronales que ya se conocían desde mediados de los 70 del siglo pasado. Otra forma de denominar los modelos de Deep Learning son los Multilayer Neural Networks o los Hierarchical Neural Networks. Tienen este nombre de múltiples capas porque en general lo que quiere decir Deep Learning es que yo voy a poner una gran cantidad de capas en los modelos de redes neuronales. ¿Por qué estos modelos se han vuelto importantes en la literatura? Principalmente por varios fenómenos. Una es la disponibilidad de más datos y el boom que existe de lo que se conoce como el Big Data. Y por el otro lado es tener mejor hardware y software especializados para poder atacar estos modelos de redes neuronales más complejos, que esa complejidad está representada en tener más capas y por ende más neuronas y muchísimos más parámetros. Estos modelos han tenido un éxito muy importante en temas como clasificación de imágenes y en general en la mayoría de los problemas de clasificación. En menor medida, los problemas de regresión, especialmente asociados a los temas de series de tiempo, todavía es un campo donde no es tan claro que exista una ventaja tan grande de estos modelos más nuevos versus metodologías clásicas. Aquí tenemos un ejemplo que cogemos desde la perspectiva de un ejercicio de imágenes de una arquitectura de Deep Learning. Como podemos ver, aquí tenemos unos inputs que van a representar unos gráficas y vamos a tener una serie de capas que nos va a llevar a unos outputs de dimensión 100. Estos outputs de dimensión 100 simplemente representan clases de clasificación de imágenes. Por ejemplo, si la imagen corresponde a un gato, a un perro, a una tortuga, a un elefante. Entonces vamos a tener 100 tipos de, por ejemplo, animales que nos va a permitir clasificar si esas variables que estamos introduciendo, que van a ser los inputs, van a representar una de esas clases en particular. Tenemos este conjunto de capas y una serie de neuronas especializadas en cada una de esas capas que están diseñadas para hacer óptimo este ejercicio de clasificación de imágenes. Este es un ejemplo de una arquitectura de Deep Learning.